Oye, pues venga, sin más vamos a entrar en materia. Yo soy Jesús Planchuelo, soy el presidente del Comité Internacional de Tecniberia y el webinar que tenemos hoy, dentro de una serie de webinars que estamos organizando con el objetivo de ayudar a nuestros asociados en la dura tarea de la internacionalización, sobre todo en este momento en el que estamos, en el que no podemos viajar ni podemos interactuar con nuestros socios y nuestros clientes si no es a través de reuniones virtuales y de contactos digitales y no reales. Y eso pues endurece mucho nuestras interacciones y nuestra capacidad comercial y nuestra capacidad de interactuar con ellos. Bien, claro, en ese contexto se hace muy interesante ver qué posibilidades nos ofrece la vacuna para poder cambiar ese contexto, ¿no? Y ese es el objetivo de este webinar, para que contamos con la ayuda de Mercer, que nos va a tratar de ilustrar en ese sentido, en qué podemos esperar de las vacunas, qué podemos esperar de las personas que están vacunadas, si la vacunación nos ayudará a poder reanudar los contactos personales o no, y en qué medida podría ser así, hasta qué punto la empresa pues, mantiene una obligación con sus empleados. Bien, el webinar está estructurado en dos partes. La primera parte nos hablará Pedro Ortiz, que no sé cuál de vosotros dos es. Pedro Ortiz, ahí estás. Bien, y nos hablará de las vacunas COVID, de los tipos de vacuna y de los pasaportes sanitarios. Interesante, ver si eso nos va a ayudar, como decía, a tener alguna posibilidad de reanudar los contactos reales. Y en la segunda parte, Roger Puyol, que está también en nuestras pantallas, nos hablará del deber de la empresa en el cuidado del empleado, que también es un asunto en el que hay muchísima confusión. Sin más, os doy la palabra. Entiendo que empiezas tú, Pedro. Os paso la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, solo un segundito antes de dar la palabra a Pedro. Me gustaría dar una pequeña recomendación a todos nuestros participantes para participar después, una vez que se terminen las intervenciones tanto del doctor Pedro y de Roger. Podéis plantear todas vuestras dudas, preguntas, inquietudes a través de la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla, dentro de Zoom. Entonces, está habilitada desde este momento y podéis hacernos llegar ahí todas las dudas. Ok, muy bien. Gracias, Elizabeth. Seguro que va a haber preguntas en relación con Seguro esto. que sí. Todos estamos en estos días, pues Pedro, ahora nos contarás. Supongo que en estos días estamos todos pendientes de qué es lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca, si es una vacuna que vale, si no, qué ocurre al que la rechaza. Hay mucha confusión en relación con esto, ¿no? Y seguro que tú nos puedes ayudar a entender un montón de cosas. Muy bien, pues adelante, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Pedro Ortiz, director médico de SOS Seguros y Reaseguros. Creo que algunas de vuestras empresas ya nos conocen porque aseguráis vuestras personas cuando van por ahí fuera. Voy a intentar compartir pantalla. Decidme, por favor, cuándo funciona, porque ya sabéis que eso es un logro. Sí, es un logro también de la ciencia moderna. Exacto. Pero lo has conseguido la primera. Ya se increíble. Ve. Bueno. Ya se ve. Muchas gracias. Bien, voy a hablar un poquito de vacunas y pasaportes sanitarios y de los tipos de vacunas que existen. Mi objetivo es que cada cual tenga una información suficiente para entender la situación. La parte primera es entender bien lo que es, lo que no es una vacuna, para qué vale y para qué no vale, con qué seguridad, para tomar decisiones personales y a nivel de empresa. Aquí pongo un ejemplo, esta primera diapositiva. Ponemos un poquito la panoplia de vacunas que hay. Como ya todos sabemos, tenemos varias vacunas contra el COVID y aquí tenemos en azul destacado las que están autorizadas en la Unión Europea. Son dos tipos principales de vector viral, veremos ahora después lo que es, y de ácido nucleico, que es una novedad.
Y aparte ve marcado aquí en verde las iniciativas COVAX. ¿Qué significa? Que son vacunas que a nivel de Naciones Unidas y de la OMS van a estar disponibles para países del tercer mundo, para los países menos ricos, con lo cual van a ser importantes en el futuro para con vuestras actividades en esos territorios. En esta diapositiva veis una cosa importante. Veis que de los distintos tipos de vacunas que hay, siendo las más tradicionales las de virus completo inactivado, donde tenemos muchísimos ejemplos como poliomielitis, sarampión, etcétera. Hay ejemplos también de otros tipos de vector viral, como la vacuna del ébola, que es de las más recientes, y vacunas más tradicionales como la de la gripe y del papiloma, que son de otro tipo de partes del virus que inoculamos para crear unas defensas frente a esas partes. Veis aquí que en la de Pfizer y Moderna no hay ninguna vacuna anterior. Este es uno de los primeros temas que hay y de los primeros miedos, y es que no hay experiencia previa a este nivel de vacunación. Y eso justifica algunas inquietudes. Para entender cómo funcionan las vacunas, vamos a ver estas fotos de nuestros queridos SARS-CoV-2. Todos sabemos ya que tiene unas espículas por fuera, una forma de corona, que es la que se fija a los receptores de nuestras células, de nuestro organismo. Al fijarse el material genético que está dentro del virus, que son las instrucciones para fabricarse a sí mismo, entra en nuestras células y nuestras células fabrican nuevos virus que salen dispuestos a infectar a más células. Este es el mecanismo de un virus y del coronavirus que tenemos ahora mismo entre las manos. Sabemos ya desde el año 2003 que con el primer SARS-CoV, el virus del SARS inicial, que esas espículas que están por fuera del virus son vitales en la defensa inmunitaria. Es decir, nos defendemos frente a este tipo de virus esencialmente fabricando defensas contra estas espículas. Así no se fijan y no se completa el ciclo de reproducción del virus. Y esto es una información importante, puesto que desde principios del año pasado, de 2020, ya estaba publicado, lo hicieron los chinos y lo publicaron, el mapa genético del virus. Es decir, las instrucciones del virus, su material genético, cómo era exactamente. Ya sabíamos qué parte era la que sirve para fabricar las espículas, con lo cual teníamos ya una especie de hoja de ruta por dónde ir. Y esto se aprovechó pues básicamente por muchos grupos científicos, entre ellos Pfizer y Moderna, que empezaron por una nueva línea de vacunas de ARN mensajero. Vamos a ver qué es esto en detalle. En esta diapositiva vemos un esquema del virus del SARS-CoV-2, que tiene dentro un material genético, unas instrucciones, un envoltorio y unas espículas que son las que comentamos por donde se fija. Parte de este material genético, que está representado por esta especie de paralelepípedo rojo, sirve para dar instrucciones y fabricar las espículas. ¿Qué han hecho en el laboratorio Pfizer y AstraZeneca? Perdón, y Moderna? Lo que han hecho ha sido, desde esta espícula, de esta información genética del virus, han fabricado dos imágenes, dos estructuras nuevas, dos instrucciones nuevas. Una que es ARN mensajero y otra que es ARN, sin más. Y vamos a ver para qué diferencia hay entre estas dos. En la vacuna de Pfizer y Moderna, lo que se hace es estas instrucciones, este ARN mensajero, introducirlo en unas bolitas de grasa que se inyectan y al llegar a las células de nuestro hombro, que normalmente es donde se pincha el músculo, estas bolitas hacen que se fijan a las paredes y entre las células y entran dentro de las células las instrucciones, el ARN mensajero. El ARN mensajero es un material que directamente da instrucciones a la célula para fabricar lo que está diseñado dentro de él, lo que tiene instrucciones para hacer. Y en este caso son las espículas. Entonces, directamente lo lee el ribosoma, que es la parte del espacio celular que fabrica proteínas, y fabrica este pseudo espícula, esta estructura que es similar, muy parecida al del virus del SARS-CoV-2. Nuestro sistema inmunitario dice, esto es raro, esto no es normal, fabrico defensas contra él. Y fabrico dos tipos de defensas, los anticuerpos representados por estos pentágonos y otras cosas que son básicamente inmunidad celular, que es importante, muy, muy importante para la memoria a largo plazo de inmunidad. Y estos anticuerpos actúan contra el virus, lo neutralizan, evita que se fijen o que se fijen muy pocos, y el sistema inmunitario también actúa para luchar contra él. Y así funcionan estas vacunas de BioNTech y de Pfizer y Moderna.
Es la primera vez que se usan, pero desde hace ya muchísimos años ya se sabe cómo manejar el ARN. El ARN tiene que estar protegido por algún tipo de estructura, en este caso celulita, lípidos, grasitas, porque se deshace enseguida. O sea, los neutralizamos, se desintegra enseguida. Con lo cual, ese es otro de los grandes temores frente a estas vacunas. ¿Es que me altera el genoma, me va a alterar? No, porque no entra en el núcleo y se deshacen a los pocos minutos de estar dentro de la célula. O fuera de ella también, si no estuvieran protegidos. Oxford, AstraZeneca y Janssen lo que han hecho es trabajar en un vector viral. Aquí lo que vemos es que esta información genética que teníamos, este ARN, lo han introducido en un virus conocido, un virus que no es replicante. Este virus lo que han hecho es modificar su estructura genética para dos cosas, para que no se replique y para que incorpore estas instrucciones, este ARN que incorpora las instrucciones dentro del genoma del virus. Se inyectan estos virus con estas instrucciones que son extrañas, que es un mutante, entran en las células y lo que hacen dentro de las células es estas instrucciones insertadas en este genoma de este virus se transforman dentro de las células en ARN mensajero que a su vez entra en los ribosomas y fabrica nuestras espículas. Y el resto del sistema es exactamente el mismo. O sea, como vemos es muy similar, pero utilizando un intermediario que es un virus. Varía el tipo de virus. El virus del chimpancé es la que usa Oxford AstraZeneca y un adenovirus humano es el que usa Johnson Johnson, perdón. Son virus conocidos que ya se han utilizado para otras vacunas. O sea, son virus benignos y además no se pueden reproducir. Y estas son las vacunas que tenemos ahora mismo actuando en España y en la Unión Europea y en muchos lugares del mundo. Hay otras vacunas más. Nos centraremos en estas porque son las que tenemos aquí. Cualquier nuevo medicamento y una nueva vacuna es un nuevo medicamento, tiene un triángulo negro, que significa lo que ven ustedes aquí. Es sujeto a especial seguimiento adicional que se llama. Por eso cualquier cosa que pasa con las vacunas se sabe, se sigue y se toman medidas. Lo último que ha habido en fecha ha sido el problema de las trombosis con la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues se investiga para ver la relación o no de la vacuna y hasta qué punto el beneficio y el riesgo compensa seguir con la vacuna. Créanme que funciona muy bien. Tuve una experiencia personal de una pregunta que hice a Pfizer por un tema de anticuerpos en un paciente y lo hice el viernes la pregunta y el sábado tenía mi correo electrónico la respuesta. O sea, realmente están encima. Bueno, esto es una comparativa odiosa de las vacunas que tenemos en la Unión Europea. Primero los nombres, los costes parece ser que son estos, los costes de cada vacuna, de cada dosis de vacuna está sujeto a negociación y desde luego no es igual comprar 100 millones de vacunas que 500.000. Entonces, estos son los costes que se estima que son más o menos lo que se han negociado. Vemos que la más barata es AstraZeneca, a unos son 78 por dosis y la más cara la Moderna. Johnson & Johnson sería más o menos intermedia como la BioNTech. Siguiente aspecto importante, las conservaciones. La más compleja es la de Pfizer, porque hay que conservarla para el tiempo de conservación hay que ir a menos 70 grados, la temperatura del hielo seco. Esto es muy complicado de mantener cadenas de frío con esto. Y esto es un elemento importante que limita su uso. Han aplicado ya para usarla a menos 20. Parece que tiene una cierta estabilidad a menos 20 y han aplicado ya el permiso para poder conservarla a menos 20 durante tiempos de hasta 3 meses. Las otras, Moderna es menos 20, congelador normal, y las otras dos, Oxford y Johnson son maravillosas, nevera normal. Esto simplifica muchísimo la logística. La preparación es otro elemento de logística. No es igual la de Pfizer, que viene en un envase que tengo que diluir, preparar la dosis y sacar mis 5 o 6 dosis según uso una jeringuilla con poco residuo o mucho residuo, que los viales de las otras, que simplemente pincho y saco la dosis directamente, no tengo que diluir. Esto simplifica, con lo cual puedo vacunar a más personas por hora. La administración, también todas son por vía intramuscular, habitualmente se da en el deltoides, que es este musculito que tenemos por aquí, y, bueno, ¿por qué el deltoides? Porque pilla muy a mano, realmente podría ser en las nalgas, pero bueno, el deltoides lo tenemos muchísimo más a mano, es menos incómodo. Las 3 primeras vacunas son de 2 dosis, separadas en Pfizer de 3 semanas, en el caso de Moderna de 4 por 4 semanas y en el caso de Oxford entre
4 a 12 semanas entre primera y segunda dosis. ¿Por qué estos tiempos? Porque en la investigación que se hizo para su aprobación se vio que en estos periodos la respuesta inmunitaria que fabricábamos era óptima, la mayor. Por eso son estos periodos que se recomiendan. La gran ventaja de la de Johnson es que es una sola dosis. Entonces, vean ustedes, no siendo demasiado cara, conservándose fácilmente, extrayendo directamente el vial y administrando una sola dosis, podemos ir muchísimo más deprisa. En cualquiera de los casos, una vez se ha administrado la vacuna, en el caso de España va a un registro vacunal de las comunidades autónomas. Cada comunidad tiene su registro y ahí le darán a la persona un papelito y está en el registro de la comunidad. Veremos luego por qué esto es importante. Siguiendo con las comparaciones, las eficacias. Bueno, todas las 4 son eficaces al 100% contra la enfermedad grave. Grave es el que está con el COVID y tiene insuficiencia respiratoria y tiene que ir a UBI. Esa es la enfermedad grave. No evitan la enfermedad o una enfermedad leve. Las efectividades son en torno al 95-90% de las 2 de ARNM. AstraZeneca está en torno al 60, entre el 60 y el 90, depende de los estudios que se han hecho. Los últimos datos que han dado los americanos, que se pusieron un poquito rancios a la hora de aceptar la de Oxford AstraZeneca, fue del 68%. Y la de Johnson & Johnson está entre 76 y 85. También varían en función de las edades o pueden variar de los grupos étnicos. Puede haber etnias con mejor o peor respuesta. A título de comparación, de nuevo odiosa, veamos que la vacuna de la gripe en el año 2019 tiene una eficacia del 45 al 58 y aún así era enormemente eficaz para evitar gripes graves, que son las que se llevan a la gente todos los inviernos a la tumba. O sea que tenemos vacunas muy eficaces, realmente muy eficaces. ¿Y qué hacen estas vacunas? Todas ellas evitan las formas graves de enfermedad. Podemos seguir infectándonos, habiéndonos una vez vacunado podemos seguir infectándonos, puede ser de seguir al hospital, pero lo más probable es que la forma de la infección no sea grave. Está viéndose que incluso podemos ser menos infectantes, es decir, me pongo la vacuna, yo me contagio después y puedo infectar, pero infectaré menos que si no me la he puesto, durante menos tiempo y a menos gente. Esto también es importante porque lo que hará será bajar la cantidad de gente a la que yo transmita, lo cual es una ventaja añadida. Y otro tema importante a considerar, cualquier vacuna de cualquier tipo, hay gente que no responde a ella. Habitualmente está en torno a un 5%, pues porque el sistema inmunitario es como es, por lo que sea, la gente no es respondedora. Y esto puede ocurrir. ¿Qué obliga estas circunstancias? A que sigamos manteniendo las medidas de protección. En esto vamos a seguir insistiendo, porque podemos transmitirla y porque el que tenemos enfrente puede no estar vacunado o no tener inmunidad. Con lo cual, hasta que no haya una gran cantidad de gente con inmunidad, bien por vacuna, bien porque ha pasado la enfermedad, o bien por las dos, deberemos de seguir con medidas barrera, mascarilla, ventilación, etcétera. Dos cuestiones clave también complicadas. Las nuevas variantes. Los virus están diseñados para variar. Son 30.000 letras, 30.000 instrucciones asociadas a ese material genético y cuando se reproduce puede haber cambios. En vez de esta letra la cambio de sitio y puede tener consecuencias o no. Ha habido variantes que hemos visto que son más infecciosas, que contagian más, como por ejemplo la variante llamada británica. Y bueno, pues si en vez de contagiar a 0,8, el RO famoso, contagiará a 1,1. Bueno, pues eso es importante porque voy a contagiar a más gente. Incluso parece ser un poquito más patógenas. Esto va a seguir existiendo. Se ha visto que algunas de estas vacunas producen menos anticuerpo, pero todas producen inmunidad celular y esta inmunidad celular está ayudando a que se eviten enfermedades graves, formas graves. Hoy por hoy se están evitando con las vacunas disponibles y con las variantes que tenemos. Otra pregunta que no sabemos es cuánto tiempo va a durar la protección. No hay experiencia suficiente. Los primeros vacunados en los grupos de prueba no llegan a un año que están vacunados y no se sabe todavía. Esto está por ver. Estrategias de vacunación. En la Unión Europea y en el mundo occidental en general se ha seguido esta pauta. Vamos a ver, sabemos todos ya que la gente con más edad y más enfermedades tiene muchísimas más posibilidades de ir al hospital y de ir a UBI y de fallecer. Conclusión, vacunemos primero a estas personas.
Eso es una norma bastante generalizada. Pero hay muchas estrategias de vacunación. En esta página vemos representadas varios distintos de estrategias que se están siguiendo. Las mismas pueden variar. Sí hay una coincidencia prácticamente general, especialmente vulnerables y sanitarios primero, y todos residentes en el país. ¿Qué significa esto? Que las empresas que tengan trabajadores residentes en otros países se les aplicará las normas de los residentes a ese país. Así de fácil. En España estamos vacunando a los residentes en España, sean del país que sea. Y esto es bastante general. ¿Cómo va la vacunación? Pues hombre, pues va como va. No va todo lo rápido que quisiéramos. Hay países que están yendo quizás más deprisa. Todos conocemos el ejemplo de Israel. Por número de vacunados, pues Estados Unidos tiene una gran capacidad, tiene muchas vacunas disponibles y son muchos y están poniéndolas muy deprisa, pues llevan 44 millones de personas vacunadas. Nosotros vamos en torno a 2.100.000 a fecha de día 23 y vamos a un ritmo de vacunación bastante lento. Pero hay variaciones importantes. Hay países que sorprenden, por ejemplo Marruecos, que va muy bien en vacunación, y por no hablar de Israel, que llevan cifras realmente espectaculares, como vemos en esta diapositiva, cuando vemos el porcentaje de la población vacunada totalmente contra el COVID, con las 2 dosis de las vacunas disponibles o con la dosis cuando estén con la de AstraZeneca, pero con la de Johnson & Johnson. Israel lleva por el 52% de la población. Es espectacular. A nivel de España estamos por en torno a un 4%, hoy las últimas cifras ya son un poquitito más, totalmente vacunados vamos pues por en torno al 4,6%, pero aún así estamos lejos del 52% de Israel o del 15% de Chile. A nivel mundial está en 1,3% de la población, en Asia 0,5%, en África 0,2% y Sudamérica 1,7%. En la Unión Europea estamos en torno a 3,9% a nivel media. Esto nos da una idea importante de cómo van a ir las cosas en el próximo futuro. Tardaremos en tener a toda la población mundial vacunada. Y esto va a tener repercusiones por los viajes. Hemos hecho una especie de prospección o de perspectiva de qué pensamos que puede ocurrir en los próximos meses, y en este primer semestre de 2021 realmente estamos todos luchando contra las nuevas olas. En España acabamos de terminar la tercera ola y ya está empezando a repuntar lo que puede ser la cuarta. En el norte de Europa están en una nueva ola y van a seguir manteniendo esas medidas preventivas mientras que se vacuna. Y estaremos vacunando al máximo número posible de personas. Hay un factor que aquí es importante, que es psicológico, es cuántas personas están dispuestas a vacunarse. En España, afortunadamente, pues está en torno al 70 y tantos %, pero hay países como Francia que está al 50%. Y, por supuesto, la disponibilidad de vacunas. Los retrasos que ha habido con la vacuna de AstraZeneca, pues se han metido, pues mira, tenemos ahora mismo en torno a 1.800.000 vacunas en los refrigeradores esperando para ponerse en España, que deben estar puestas. Sería bueno porque había 1.800.000 personas que ya están con algo de protección. Habrá que ver cómo van, qué efectos tienen y el comportamiento de las nuevas variantes. Aquí abajo vemos las variantes iniciales, que son estas azulitas, pues han ido mutando, y las que circulan actualmente pues ya son pues muchas, muy distintas. Esta de abajo es la llamada británica. Llamada es una mala historia porque, claro, en donde la descubren y donde la dan el nombre, pues se queda con el nombre del país. Es preferible llamarle por la variedad. Aquí abajo vemos cómo circula en España. Actualmente la variedad 501, que es la británica, es la que más está circulando. Con lo cual, es una de las razones probablemente que justifican que estamos todos manteniendo el confinamiento para evitar que haya otro brote y otro pico. Todo el mundo estamos observando lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque son los que han ido más deprisa. Realmente es espectacular lo que están haciendo. Miren ustedes arriba a la izquierda, vemos la gente de mayores de 60 años, más del 80% ya ha recibido la primera dosis y en torno al 80% está ya con 2 dosis puestas. Y en la población de 16 a 59, pues la primera dosis ya llega casi al 40% de la población. En 16 a 59, ¿por qué 16? De nuevo, en los 16 años son los límites de los estudios de autorización que se han hecho para las vacunas, con lo cual por debajo no se puede vacunar. Cuando todo el mundo esté vacunado y se hagan estudios en población más infantil, más joven, pues se podrán empezar a vacunar a estos grupos, que afortunadamente tienen menos enfermedades graves por COVID.
Y en paralelo a estas vacunaciones que vemos en Israel, vemos cómo ha cambiado de forma radical las hospitalizaciones. Miren ustedes, en azulito, las mayores de 60, que habitualmente eran los que más se ingresaban porque eran los que más respondían mal al virus, ha bajado por debajo de la gente más joven, del rango de 0 a 59. Fíjense qué espectacular. O sea, las vacunas están funcionando. Y en Israel también tienen mutaciones, o sea, merece la pena. Y para el segundo semestre, pues quizás lo que más lo resume yo creo que es el juego de la oca. Podemos ir para arriba, podemos ir para abajo, podemos ir de oca y avanzar, podemos ir del laberinto al 30, podemos ir, etcétera, etcétera. Esto es, vamos a estar conviviendo con una situación de muchos altibajos, muy probablemente. A todo esto veremos cómo vamos a irnos vacunando todos, porque es uno de los factores que más van a determinar el comportamiento. Abajo a la izquierda ven ustedes lo que la Unión Europea pensaba que se iba a tener a final de año, con 80% de la población vacunada, pero esto depende de que haya vacunas disponibles y que la gente se quiera vacunar. Con los retrasos como de AstraZeneca, etcétera, pues bueno, pues va a haber dudas sobre que esto pueda cumplirse. Y arriba he puesto también las expectativas de la iniciativa COVAX, que es la de Naciones Unidas. Es importante que esto lo sigamos, sobre todo si están ustedes, sus empresas, en países que están pertenecientes a esta iniciativa. Van a ir poniendo a disposición dosis, pero realmente probablemente van a ser limitadas en comparación con los países más ricos. Y hasta entonces, si es durante este tiempo, pues habrá que estar como hasta ahora, viendo las evoluciones de los requisitos nacionales o regionales, siendo sensibles a lo que estamos llamando fatiga pandémica, esa especie de hartazo que tenemos ya un poquito todos, que nos lleva a frente a una situación que no terminamos de resolver, que sigue estando ahí y que no termina de acabar, y que hay que tomárselo con un poquito de calma. Mi compañero desarrollará algo de este aspecto. Habrá más viajes por vía terrestre, lógicamente, porque parece ser más fácil, por ejemplo, pues entre España y Portugal, pues no necesitamos pasar por una PCR, si bien en avión necesito hacer una PCR. Bueno, eso sí, tiene que ser un viaje justificado. Y luego, a nivel asegurador, miren ustedes qué pólizas tienen, con qué compañías, si cubren COVID, si no tienen COVID, y qué coberturas de asistencia tienen, cuántos gastos médicos tienen. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el transporte sanitario de enfermos, sacarlo de un país para llevarlo a otro, está siendo muy, muy difícil actualmente. Piensen que en un avión ambulancia que antes hacían 24 o 48 horas, estamos hablando de 7 a 10 días en tenerlo organizado, por los múltiples trámites que hay que hacer. Y un vuelo regular puede tardarse semanas. Así que hay que prever, no mandar a gente que tenga más posibilidades, no ir a sitios donde el sistema sanitario esté saturado y tener gastos médicos suficientes para poder tratar in situ o en algún centro cercano al lugar donde estaba que pueda tratar a las personas. Los pasaportes sanitarios, bueno, nacieron ya hace mucho tiempo. Inicialmente se montaron como sistemas de certificación, un tercero de confianza sobre el estatus infeccioso con el fin de facilitar viajes internacionales, y ahora se está, como hay vacunas, usándolos para vacunas. Hay varias iniciativas en el mundo y en la Unión Europea tenemos lo que llaman Digital Green Certificate, certificado verde digital, con el cual, ¿qué es lo que hace? Pues a partir de registros, como el que veíamos antes de las comunidades autónomas o de laboratorios que hacen análisis o de las historias clínicas, se genera un certificado que cubre estas tres modalidades: que ha sido vacunado, que ha recibido un test negativo, PCR negativo, que lo ha tenido, con lo cual puede viajar, o que se ha recuperado de haber pasado COVID, tiene anticuerpos. Estas tres cosas, estos tres estatus que permiten decir que la persona que viaja es de bajo riesgo. No que no se puede contaminar o que no que puede enfermar, pero que es de bajo riesgo. Y esto se da en un certificado vacunal que es digital o que puede ser en papel. La Unión Europea lo que va a hacer es de puente, de interface entre sistemas nacionales y sistemas de países a donde se va. Punto. Eso es lo que va a hacer. La información teóricamente va a quedarse en el país de origen, donde está almacenada, y lo que circula es una información, de que esta persona tiene un cierto estatus, que son una de esas tres circunstancias, y con un sello digital de que dice que es verdad esta información. ¿Puede servir?
puede servir. Lo que pasa es que tiene sus limitaciones, podemos volvernos a infectar, va a haber modalidades, los reconocimientos mutuos va a ser otro tema a negociar, ya hay nacionalismos vacunales, los chinos han creado su certificado para sus vacunas, entonces otras vacunas van a servir, hay costes, accesibilidad a este sistema y puede haber discriminaciones. Yo puedo tener un certificado, otro no. En fin, es un tema controvertido, en la prensa se hacen eco a estos, son los países receptores de turismo como España, Italia, Grecia, los que más están a favor de este sistema, y está por ver un poquito el recorrido que va a tener en los próximos meses. Y un último factor, ya para terminar, es lo que estamos hablando de la política de las vacunas, los condicionantes geopolíticos. Ya hay entidades que urgen a otros países porque dicen, bueno, cuando ya estás vacunado a otros vulnerables, antes de vacunar al resto de tu población, cédeselo a vulnerables de otros países o países que hacen diplomacia con vacunas, India, China, etcétera, o Rusia. Todo esto somos humanos y la condición humana es la que es y seguiremos en los próximos meses viéndolo. A modo de resumen, pues quizás esta fase de María Van Kerkhove, que es una de los técnicos que están llevando la gestión de la pandemia en la OMS, que habla de que las vacunas nos han dado una luz al final del túnel, pero el túnel es todavía muy largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por una explicación tan clara. Casi todas las preguntas que yo me iba haciendo en la cabeza las has ido respondiendo. Y lo que es realmente impresionante, ya visto desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro sector, es el resultado en Israel, ¿no? Cómo cae en picado en las hospitalizaciones y cómo efectivamente se ve clarísima la influencia positiva que tienen las vacunas. Es brutal, realmente. Esa curva que has mostrado es impresionante y, claro, nos pone a todos en una situación más o menos esperanzada, ¿no? Y lo que vemos todos es que aquí lo importante es vacunar. Todo el ruido que hay alrededor es tontería y lo único realmente importante es vacunar. Y los importantes de verdad sois vosotros, los médicos y los científicos, que sois lo que nos está sacando de aquí, no otros. No, mira, yo aquí diciendo un poco, lo importante es cada uno de nosotros, que seamos barrera de no transmitir. Eso somos, mírate al espejo, ese es el importante o la importante. Sí, es cierto, pero totalmente de acuerdo con lo que dices y es así. Pero chico, o sea, las vacunas las habéis hecho vosotros. Las ha hecho la ciencia, que al final es lo que importa. Bueno, oye, pues seguimos. Roger, cuando quieras, la segunda parte del webinar está a tu cargo. Cuando quieras. Muy bien, gracias a todos. En primer lugar, gracias por la oportunidad para compartir algunas cuestiones tan de actualidad como son pues la preocupación, ¿no?, de las empresas, ¿no?, versus pues, bueno, la situación actual, ¿no?, y las vacunas, como hemos visto ahora en la charla que nos ha podido dar el doctor Pedro Ortiz. Y por otra parte, ¿no?, la especial importancia que ha cobrado el cuidado del empleado, ¿no?, y que esta crisis, ¿no?, ha puesto patente, ¿no?, y en un lugar estratégico en la organización. En primer lugar, ¿qué estamos viendo en Mercer? En Mercer estamos viendo una gran preocupación de las empresas, ¿no?, acerca, ¿no?, de estos cambios regulatorios que están ocurriendo en los países, ¿no?, por los requisitos de entrada al país, ¿no?, a los países de destino de los expatriados, ¿no?, y que están limitando la movilidad. Y un poco esto nos está llevando a gastar, ¿no?, ese término que acuñaron, ¿no?, el ejército de Estados Unidos por ahí por los 90, ¿no?, al acabar la Guerra Fría, ¿no?, VUCA, ¿no?, conforme estamos en un escenario, ¿no?, pues muy volátil, incierto, y que, bueno, pues desgraciadamente, ¿no?, pues está en más vigor que nunca, ¿de acuerdo? Para nosotros, ¿no? ¿Qué estamos viendo, no? Pues bueno, si vemos el caso de España, ¿no?, podemos ver cómo en diciembre, ¿no?, empezamos ya con limitaciones de viajes entre Reino Unido y España, luego se amplió también a Brasil, ¿no?, y viajes que pudieran proceder de parte de Sudamérica, y ya para ahora, ¿no?, ya tener un listado, ¿no?, de limitaciones, ¿no?, con una serie de países, ¿no?, considerados de riesgo, que realmente, ¿no?, pues, como decía, ¿no?, están limitando mucho esta movilidad, y que a nivel de empresas se está traduciendo en el hecho, ¿no?, de que prácticamente se están realizando viajes solamente, ¿no?, por lo que diríamos, ¿no?, un imperativo del negocio, ¿de acuerdo?
Bueno, en cuanto a requisitos de entrada al país, ¿qué preocupaciones estamos encontrando? Pues, por ejemplo, el tema del PCR, ¿no? ¿Qué está causando? Pues que las empresas se estén viendo, ¿no? Que cuando van a realizar un viaje, esos requerimientos que hay de realizarse un PCR negativo 72 horas antes de la entrada al país, inclusive para regresar a tu país de origen, pues bueno, están llevando a consultas, ¿no? Y ver si a nivel asegurador existe una cobertura en este ámbito. En este ámbito, decir, ¿no? Que a nivel asegurador sí existe cobertura para el PCR, pero siempre que exista, diríamos, una sintomatología clínica que sea compatible. ¿Qué nos encontramos? Las empresas necesitan, ¿no? el PCR, los viajeros, pero es más por un requerimiento, diríamos, de entrada, ¿no? Al país de destino, y en este caso no existiría cobertura. Lo que sí estamos viendo es aseguradoras, como puede ser el caso de International Source en España, que lo que sí están incorporando es un asesoramiento a los viajeros para que, pues al menos en España, tengan tanto el asesoramiento de si se requiere o no un PCR de entrada en un país, y en ese caso, pues en España dar una facilidad para poder acceder a este PCR con un precio reducido. Otra demanda de las empresas, sobre todo pues en destino, ¿no? Luego cuando tengo que regresar me tengo que hacer nuevamente un PCR. Para lo que es el PCR en destino, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues sí se pueden recomendar centros, pero es verdad que no existe a día de hoy, ¿no? Una red global, ¿no? de centros, diríamos, de análisis clínicos que puedan permitir a la empresa, ¿no? Esa facilidad, tanto en entrada como salida, para realizar este tipo de PCRs, ¿de acuerdo? Hemos tratado también y vemos, ¿no? el riesgo, ¿no? La preocupación de lo que son los requisitos migratorios. ¿Qué se está encontrando la empresa? Pues cambios constantes en los requisitos de entrada al país y están generando mucha confusión. No sé, tenemos el caso reciente, ¿no? En Chile, pues lógicamente se pide, y en muchos países, ¿no? La cobertura de un seguro médico que tenga cobertura COVID, ¿de acuerdo? Claro, según cómo se pueda interpretar esta cobertura, ya sea de seguro médico o de asistencia médica por urgencia, la solución puede ser el seguro médico sanitario internacional, diríamos, o un seguro de asistencia en viaje. Lógicamente, son dos tipos de seguro diferentes, ¿no? Con un coste asociado, pues bueno, que varía mucho y aquí sí que es muy importante poder verificar ya no solo con los consulados, sino con partners, el hecho de saber qué tipo de seguro necesitaré para entrar a un país. Vimos, ¿no? Como recientemente, durante la pandemia, India sí pedía, por ejemplo, un seguro médico completo para poder estar en el país. Por ejemplo, en el caso de Chile, pues se pide, y otros países, se pide solamente un seguro de asistencia en viaje donde se mencione que hay cobertura COVID. Y apuntaba Pedro también el tema de revisar los límites de capital. Bueno, aquí tenemos que a nivel legal quizá el país nos puede exigir un límite de capital, no sé, 30.000 euros, por ejemplo, pero es verdad que a raíz del coste de estas repatriaciones y del coste de esta asistencia médica por motivo de COVID, lo que es recomendable es ampliar estos límites y ya no ir solo a la parte, diríamos, más legal, sino tener en consideración este mayor coste de los tratamientos. Hemos nombrado también, ¿no? el hecho, ¿no? De que se están apareciendo muchísimas, diríamos, apps de control en diferentes países. Cada país está lanzando la suya o zona geográfica. Bueno, pues también son aspectos que tenemos que tener en consideración al ir al país. Pero bueno, principalmente en requisitos de entrada lo podríamos resumir, ¿no? en este cambio que están llevando, ¿no? Los requisitos migratorios, que inclusive llevan a algunos expatriados a tener miedo a regresar a su país de origen. No sé, expatriados en China que se pueden encontrar con ese miedo a salir del país, y si luego al regresar, como sea positivo, ya es que no regreso, y como no lo sea, igualmente tengo unos requisitos de cuarentena que realmente hacen muy difícil, ¿no? Tanto la salida como entrada a los países hoy por hoy. En cuanto a la vacunación, bueno, en cuanto a la vacunación, creo que se ha tratado, ¿no? De forma extensa por parte del doctor Pedro Ortiz, pero aquí principalmente, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues sí, mucha preocupación por las empresas y además también preocupación por ese ritmo dispar que están siguiendo los diferentes continentes, ¿no? Vemos como en Estados Unidos hay un ritmo más rápido, inclusive y a nivel país, en Gran Bretaña, en Europa, no apuntaba ahora el doctor Pedro Ortiz, conforme la media estamos en el 3,8, realmente es todavía baja. Pues bueno, estos aspectos preocupan, ¿no? Y también preocupa muchísimo a los expatriados el saber, ¿no? Si yo tendré derecho a una vacunación en el país de destino.
En este punto, pues vemos países como Japón que han declarado que sus expatriados tendrán, que estén registrados, tendrán cobertura. Vemos países como Kuwait, donde también han incluido en sus requisitos, en sus protocolos a los expatriados, pero también vemos países como Suiza que lo que indican es que solamente aceptarán a las personas que tengan seguro médico en Suiza o a trabajadores esenciales. Por tanto, ¿qué nos lleva a pensar? Pues toda esta, diríamos, disparidad de criterios hacen más patente que nunca la necesidad de tener un punto de información para la empresa, en este caso, y también, ¿no? Para el empleado, pero que nos dé sobre todo información contrastada, efectiva, y que nos permita un poco huir, ¿no? de la infoxicación, ¿no? que estamos viviendo, porque realmente tenemos muchas noticias muy dispares y eso crea convulsión. Por parte de Mercer, pues hemos realizado ahora recientemente, acabamos de lanzar esta semana los resultados de una encuesta que hemos realizado durante este mes de enero, febrero, marzo, en el que hemos preguntado a las empresas, ¿no? Pues bueno, qué iban a hacer con las vacunas, ¿de acuerdo? Bueno, podemos ver, ¿no? Algunos consensos, ¿no? Un sentimiento generalizado conforme las vacunas no se van a establecer en ningún caso como obligatorias, vemos muchas limitaciones a nivel de compliance y principalmente las organizaciones esgrimen 3 motivos, ¿no? Bueno, pues las preocupaciones, ¿no? acerca de la seguridad de las vacunas por todo lo que las noticias, ¿no? que están apareciendo en los medios. Apuntaba el doctor Pedro Ortiz como, pues, por ejemplo, en España teníamos, ¿no? Un 70% de población que sí está a favor de la vacuna, que no tiene inconveniente en inocularse la vacuna. En Francia esto baja al 50%. Bueno, pues hay preocupación, ¿no? Y según el ámbito cultural, pues puede variar. Hay problemas también en cuanto a compliance y inclusive está el potencial, ¿no? Riesgo que podría asumir una empresa en caso de que pudiera establecer como obligatoria la vacuna, que luego tuviera efectos adversos y eso puede derivar en un problema legal para la empresa. Los miedos que tienen las empresas que nos indican, pues bueno, esa, diríamos, inadecuada distribución de la vacuna, lo que hemos comentado, apuntado, ¿no? Versus diferentes países, sobre todo, ¿no? El regreso a la oficina en condiciones, diríamos, o al trabajo en condiciones de seguridad y ese número de personas que podrían rehusar a priori, ¿no? el inocularse la vacuna. ¿Cómo las empresas nos están indicando qué acciones van a llevar para, realmente, pues bueno, poder potenciar nuestras campañas de vacunación? Bueno, pues aquí tenemos diferentes opciones. Vemos muy pocos incentivos financieros, también es debido a restricciones, diríamos, legales, pero sí vemos, bueno, otro tipo de incentivos, ¿no? Sobre todo, ¿en qué van vinculados? Pues bueno, en establecer políticas claras de tiempo, diríamos, libre para poderte inocular la vacuna, inclusive, ¿no? Para recuperarte, ¿no? Pues de pequeños efectos adversos. Y en cuanto a comunicación, pues vemos cómo las empresas, ¿no? Y aquí creemos que pues hay un consenso también, ¿no? En cuanto van a hacer campañas de comunicación bueno, de sensibilizar a la población para que las personas tomen la decisión, ¿no? de vacunarse. Aquí, inclusive, ¿no? estamos viendo cómo están saliendo, en concreto ahora tenemos un producto asegurador en borrador de una compañía internacional que está inclusive, pues, proporcionando una pequeña cobertura para empresas para empleados que pudieran tener pequeños efectos adversos y bueno, de algún modo poder compensar estos efectos. Es decir, estamos viendo cómo tenemos soluciones, ¿no? para poder de alguna manera incentivar la vacunación, ¿no? de lo que sería la organización. Cuando ya saltamos a lo que sería el deber de protección del empleado, bueno, bueno, esto aquí vemos, ¿no? Como ya hay legislación, pues, muy extensa, tanto a nivel internacional como nacional, versus, ¿no? a este deber, ¿no? de informar y de proteger a los empleados, ¿no? Y aquí, conforme aquí lo indicamos, ¿no? Se reconoce en el artículo 14 de ese deber de informar, ¿no? En ocasión del riesgo, ¿no? del trabajo y hay que tener en consideración que este riesgo, cuando es en el extranjero y más en la situación actual,
pues es un riesgo que podemos ver agravado, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta apuntar? ¿Qué queremos apuntar en esta línea? Que las empresas, y creo que ha quedado muy patente, pero debemos también apuntalarlo, el hecho de que no debemos limitarnos, ¿no?, a lo que es un cumplimiento del deber de protección por un tema legislativo, sino que las personas al final están en el centro de la organización, que es un asunto estratégico para lo que es la continuidad del negocio y ha cobrado especial relevancia el hecho, ¿no?, de tener estas políticas de prevención y planes de actuación con ocasión, ¿no?, a los riesgos que uno pueda tener en misión. En este punto, ¿qué podemos inclusive destacar? Nos centramos mucho en la parte de seguridad, en la parte diría, perdona, médica, pero donde nos tenemos que centrar también es la parte de seguridad. Estamos viendo, ¿no?, algunas bueno, en concreto, ¿no?, en The Lancet, ¿no?, la prestigiosa revista científica, hace poco lanzaba una editorial, ¿no?, en la que hablaban del concepto de sindemia, ¿no?, en la que vivimos, ¿no?, una crisis que no solo es médica, sino también es una crisis social, ¿no?, con desigualdades y que al final están generando pues, conflictos en diferentes países del mundo y nos están llevando a que tenemos que tener planes de contingencia y dotar a los empleados, ¿no?, de mecanismos de protección versus, ¿no?, al riesgo, ¿no?, que pueda haber en los diferentes países. Tenemos casos, ¿no?, como antes de la pandemia teníamos en Chile las revueltas sociales, pero ahora en plena pandemia, pues en la misma Barcelona, con la detención de Pablo Hasél, pues también han habido sobresaltos, diríamos, y vemos, ¿no?, como la fatiga pandémica a la que apuntaba el doctor Pedro Ortiz también está llevando, ¿no?, a que en muchas zonas incremente el riesgo de conflicto social. Por tanto, es muy importante que la empresa tenga bien cubiertas las espaldas en este ámbito, apuntalando tanto la seguridad como lo que sería la salud de los empleados. En nuestro mapa de ruta, nosotros, ¿qué es lo que nosotros, dónde ponemos el foco? Pues sobre todo es antes y sobre todo, y quiero poner especial énfasis, ¿no?, en el antes del desplazamiento, el que valoremos, ¿no?, adecuadamente cuál es el destino donde va a acudir el expatriado. Este destino, ¿no?, puede tener diferentes factores, ¿no?, de riesgo, ¿no?, decimos de seguridad, médicos, de carácter, ahora está clarísimo, ¿no?, de carácter biológico. Apuntábamos el tema del riesgo, ¿no?, en cuanto a ese mm, pobre infraestructura sanitaria, que además se puede ver saturada, y esto puede ser un gran inconveniente, ¿no?, para el viajero. Pues bueno, en este caso, si esto se suma a que a la persona expatriada no hemos hecho una correcta valoración de la aptitud médica y presenta factores de riesgo cardiovascular, pues esto nos puede llevar, ¿no?, a que se tambalee lo que sería nuestra explotación. Por tanto, debemos tener aquí cobrar especial importancia en este análisis. Tenemos que tener planes de prevención, inclusive decíamos, ¿no?, apuntamos a planes B de continuidad de negocio, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre algún evento catastrófico en un país de destino? ¿Cómo voy a velar, ¿no?, por esta continuidad del negocio que hemos visto ahora en el COVID, ¿no?, muy presente? Y la situación también, apuntamos, ¿no?, la situación familiar, la situación del tipo de trabajo que vaya a realizar el expatriado, también son actores que cobran especial relevancia. Tenemos casos, ¿no?, de inclusive, ¿no?, pues recuerdo ahora el caso, una familia en Jamaica con un recién nacido, con un tema pues de carácter médico grave. Pues en este caso tuviendo que realizar una repatriación. Apuntábamos antes a los elevados costes, pues efectivamente, si no tenemos una buena cobertura médica, puede ser un verdadero quebradero de cabeza para la organización. Por tanto, nuevamente, emplazamos a las empresas, ¿no?, a que tengan, ¿no?, acceso, ¿no?, a esta información constante, actualizada, con fuentes fiables y también se ofrezca a los empleados pues, un acceso a una información, pues ya sea actualmente existen tanto apps de seguridad con alertas médicas o inclusive pues, todo el tema de la telemedicina, el poder estar cerca, ¿no?, a nivel médico de estas personas. Pues bueno, hay soluciones que nos ayudan, ¿no?, a acortar esas barreras, ¿no?, existentes en este ámbito. Un aspecto que queremos también y creemos de especial importancia, que ya en Mercer teníamos presente antes de la pandemia, pero que ahora es es fundamental, importante, es todo el tema, diríamos, emocional, ¿no?
versus tanto el individuo, ¿no? Y en este caso veremos, ¿no?, cómo puede afectar al expatriado. Pero bueno, nosotros, ¿no?, tenemos definida la pirámide que denominamos del bienestar, donde la preocupación financiera pues, es una de las causas de que crea ansiedad en un expatriado, pero también la parte social. Y en la parte social cobra mucha importancia pues la distancia, ¿no?, o la lejanía de los seres queridos. Y en cuanto a nivel de trabajo, ¿no?, también, ¿no?, pues esa distancia, ¿no?, esta salir, ¿no?, de la zona de confort que supone para el expatriado, todo esto lleva a unas preocupaciones, ya lo estamos viendo, ¿no?, mentales, que además, ¿no?, que si no vienen acompañadas de unas ayudas tanto en recursos como inclusive en programas de promoción de la salud, ¿no? Sabemos que el hacer actividad física, una calidad del sueño adecuada, una buena nutrición, pues todos son factores que ayudan al expatriado o a la persona en este caso, ¿no?, a tener un bienestar, ¿no?, que permita que se pueda centrar en su misión, ¿no?, en destino. Son aspectos, ¿no?, que consideramos que han cobrado gran relevancia, y aquí podemos ver, ¿no?, algunos aspectos, pues como el hecho, ¿no?, del expatriado, vemos que inclusive apuntábamos, ¿no?, que tiene una red de apoyo un poco más lejana de amigos y familiares. Este hecho unido a muchos cambios, ¿no?, el tema de una nueva cultura, nuevo país, barreras idiomáticas, el tema del síndrome del expatriado que tiene que estar conectado, ¿no?, 24 horas, ¿no?, en origen y destino, que hace que cueste más el balanceo de la vida profesional, pues bueno, van causando una fatiga que al final lo que conllevan es que pueda tener un mayor riesgo, ¿no?, a tener enfermedades, ¿no?, a sufrir un trastorno pues tanto en ansiedad como depresión. ¿Qué proponemos? ¿Qué medidas proponemos en las empresas? Pues bueno, en este ámbito, sobre todo antes del desplazamiento, igual que valoramos la aptitud médica, pues sobre todo poner especial foco en el acceso, ¿no?, a lo que llamamos counseling, ¿no?, o ambasadores, donde de alguna manera pues, se pueda tener pues bueno, una guía, ¿no?, de la cultura en el país, si se puede hacer, pues dar clases idiomáticas a la persona o inclusive al cónyuge, para que de alguna manera facilitemos, ¿no?, el aterrizaje a este nuevo país. Aquí tenemos casos, y hay casos de éxito, ¿no?, y demostrados como el hecho, ¿no?, de dar este tipo de clases, cursos, seguimiento, nos lleva, ¿no?, a una mayor éxito de la expatriación. En cuanto al seguro médico, pues especial importancia en tener un seguro médico que nos dote, ¿no?, de una infraestructura en el país de destino. Es muy importante, factor clave, cuál es la infraestructura que voy a tener en destino, ¿no?, en caso de precisar asistencia médica. Decimos, ¿no?, pues ver también, ¿no?, ver si además de infraestructura sanitaria tenemos acceso, ¿no?, a promoción de hábitos saludables, y sobre todo comunicar al expatriado que tiene acceso a esta promoción de hábitos. Y bueno, y por último, un factor muy importante pues es el acceso, ¿no?, decimos a programas de apoyo al empleado, que son ya programas más específicos de orientación psicológica, que pueden ser de ámbito familiar. El tener este recurso disponible, pues entendemos, y más la situación actual, que es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, lo he ido apuntando en la presentación, pero sobre todo el dar sobre todo mucha información y formación al empleado, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, tan complejos. Bueno, por mi parte, lo dejo aquí porque sí me gustaría que quedara un pequeño tiempo para consultas, y creo que nos estamos comiendo el tiempo de la presentación. Gracias. Gracias, Roger. Efectivamente, tenemos como un minuto más para que se cumpla el tiempo previsto. Elizabeth, si quieres gestionar las preguntas que hay. Nos han ido llegando algunas preguntas que paso a leer. Una de ellas para el doctor Pedro Ortiz. Se habla mucho de los tramos de edad hasta los 55 años. ¿Qué evolución cree que va a tener la vacunación y cómo y cuándo cree que va a llegar a colectivos más jóvenes? De una de nuestras... No es lo que yo crea, es que realmente es que haya vacuna suficiente y capacidad para ponerlas. Entonces van a ir cogiendo de más edad a menos edad, pues porque es la gente que más se beneficia. Y es un tema de triaje. Ojalá tengamos vacunas para todos, pero de momento muy despacio. Sí, lamentablemente. Sí, Vale, entonces, bueno, nos llega otra pregunta acerca de
los laboratorios, si cualquier laboratorio autorizado donde se puedan realizar las pruebas PCR podrá emitirlo del certificado. Está por ver cómo se articulará. Piense que la Unión Europea va a hacer simplemente un intercambio, un sistema de conexión y tendrá un origen y un destino. Entonces el sistema de conexión, pues el laboratorio autorizado deberá tener acceso a él. Está por ver cómo se hará, pero teóricamente tiene que poder hacerlo. Sobre la fecha, doctor, ahora, de hecho, creo que justo hoy se reúne el Consejo Europeo para uno de los puntos también a tratar es justamente ese tema del pasaporte digital. Entonces, fecha, entendemos que se ha presentado el reglamento ahora, el 17 de marzo. Entendemos que será, bueno, y después la ratificación, parlamentos, fecha todavía no, que es otra de las consultas que también nos están haciendo por aquí. La Unión Europea se comprometió a hacer una propuesta este mes de marzo, pero luego viene el trámite que usted dice y la implementación. Las ideas que están por debajo es que para el verano pueda... El objetivo de esto es salvar la temporada turística, ya está, es ese. Con lo cual, quieren tenerlo para el verano. Claro, es así. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos una pregunta más. La vacunación del personal expatriado en general será en el país de residencia o España. ¿Prevé también facilitar vacunas a los españoles expatriados? Como le decía y lo ha explicado Roger perfectamente, lo que tiene que hacer la empresa es saber dónde tiene su expatriado, dónde tiene la residencia y tener claro que va a aplicar probablemente eso y ver qué implica en el país de destino, el país de origen. Porque el hecho de venir aquí para vacunarse aquí y volver, hoy por hoy, es un sueño. No hay vacunas suficientes. Y aunque sea, imagínese un trabajo de 62 años que le toca, pero no te toca cuando te llaman. Claro, sí, así es. Claro. Bueno, una última pregunta, doctor Pedro, bueno, o Roger, me surge la duda, una inquietud respecto al todo el tema del certificado digital que también está generando bastante controversia en cuanto a los temas de derechos de privacidad. Para, bueno, no sé, en este caso las empresas, cómo en todos estos planes que también, bueno, se están y se aconsejan, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían tener para este tema que, bueno, no sé, está ahí, está ahora mismo, ¿no? Parte de la polémica de la privacidad de un empleado, de una persona. Bien, en esta parte la verdad es que estamos todavía en una zona gris. Es verdad que son datos, ¿no?, de carácter sensible, está habiendo mucho debate. Em, Existe, ¿no?, decíamos, ¿no?, que no se puede obligar, ¿no?, al empleado, ¿no?, a vacunarse. Sí, es verdad que quizá hay algunos colectivos, ¿no?, muy esenciales, ¿no?, que han tenido también un debate, ¿no?, acerca de la puesta en riesgo, ¿no?, de otro personal por este motivo. En cuanto al certificado, la verdad es una cuestión que todavía está abierta. No sé si Pedro ahí nos puede dar más luz. Intentan, la Unión Europea, para evitar este problema que es gravísimo, que no viajen datos sensibles. Con lo cual, el dato sensible está en origen, en el laboratorio, en el sistema. Ahí está el dato sensible. Y lo que dice el certificado es que Pepito pertenece a uno de estos tres grupos. Ya. O vacuna, o pasado, o PCR negativa. Ya está. Y yo certifico que es verdad, que Pepito tiene esto. Sí. Y entonces lo que viaja es una certificación de que es verdad que esa persona está en un grupo de bajo riesgo. Y así se quiere evitar un poquito el problema de que viajen datos sanitarios. Pero está por ver porque en efecto es un tema muy gris y muy controvertido. Bueno, pues Elizabeth, una última pregunta para terminar ya, porque estamos completamente fuera de tiempo. ¿Creéis que es posible que llegue el momento en que las vacunas se puedan aplicar fuera del sistema de salud? Es decir, aquí se ha planteado, en nuestra empresa se ha planteado esta posibilidad y de hecho nos han dicho que en el momento en que eso fuera posible intentarían implementar una estrategia de vacunación en la empresa. ¿Ese momento llegará o no es previsible? ¿O será una vez que se pase esta primera campaña de vacunación hasta el 70%, 80% de la población
Y cuando haya más vacunas, a partir de ahí, pues digamos, las revacunaciones que se hagan, que me imagino que esto entrará en un proceso semejante a la gripe, es posible, no lo sé. Pero ese momento podrá llegar de manera que las empresas pudieran hacerse cargo, como ya se hacen en el caso de la gripe. De hecho, a mí este año la vacuna de la gripe me la han puesto aquí, si no, seguramente no me lo habría puesto. Entonces, ¿ese momento pensáis que es posible que llegue o está lejos o no lo veis? Llegará posiblemente, pero está lejos, muy lejos. Muy lejos. Tienen que haberse vacunados a nivel ético, que hay que ser ético también en el mundo. Yo, desde luego, no ofrecería esto hasta que todo el mundo vulnerable del planeta se haya vacunado. No es ético. Y van a sacarle a usted los periódicos. Y las empresas tienen una obligación ética también. Entonces, ¿qué época? Probablemente llegue y llegarán con futuras vacunas. Y está por ver si se volverá estacional o no. Está por ver, no se sabe. Está por ver. Pero yo diría que antes del 24 es pura fantasía. Hay países como México o Perú que dicen que las empresas podrán vacunar, pero las empresas ahora no pueden comprar vacunas a los laboratorios. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues que cada cual lo califique. Y otro riesgo es los temas criminales. Los criminales son muy listos y están siempre buscando oportunidades. Y esto va a ser una oportunidad para lucrarse. Es verdad. De hecho, ya está ocurriendo, ¿verdad? Hay un montón de ofertas en Internet de vacunas que deben ser peligrosísimas, pues no sabes lo que te estás poniendo, ¿no? Oye, pues sí, efectivamente yo creo que es así. Primero alcanzar la inmunidad general y luego ya veremos. Porque seguramente es probable, está dentro de la probabilidad que esto pues haya que revacunar, ¿no? Como pasa con la gripe. Oye, pues ya está, ¿no? Pues sí, Jesús. Y nos han quedado ahí, creo que una pregunta más, pero bueno, es que estamos justo también en hora. Estamos fuera. La última sería, sí, nos plantean esta cuestión. ¿Podría ser que en un futuro se obligue a tener vacunas por determinados puestos de trabajo? Al igual que ahora ocurre con determinados puestos en los que es obligatorio el reconocimiento médico. Puede ocurrir, pero tiene que estar muy, muy, muy estudiado y con hay muchos trámites previos antes de que esto ocurra. O sea, de momento y en el medio plazo no lo veo. Muy bien. Oye, pues ha sido muy interesante. Rubier, doctor Ortiz, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante. Yo creo que si tuviéramos más tiempo seguiríamos haciendo preguntas. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.